Hola, susurradores del astral. Ya estamos aquí, en nuestro espacio. El tema que he elegido para hoy de Biblioteca de Pléyades es El material de Set por Jane Roberts. Vamos pues con el programa. Estoy aquí para decirte que tu felicidad no depende de tu juventud. Me consta porque ya no soy tan joven. Estoy aquí para decirte que tu felicidad no depende de tu cuerpo físico, ya que en tus términos yo no tengo uno. Eres lo que eres y serás más. No temas al cambio, puesto que tú eres el cambio. Toda acción es transformación, dado que de otro modo el universo sería estático y entonces la muerte sería, en efecto, el final. Lo que yo soy es también lo que tú eres, conciencia individualizada. Llego aquí como si apareciera a través de un agujero en el espacio y el tiempo. Existen dos senderos por donde puedes viajar. En sueños has estado donde yo he estado. Quiero hacerte sentir tu propia vitalidad. Siéntela viajar a través del universo. Esto no depende de tu cuerpo. En realidad proyectas tu propia energía para formar el mundo físico. Por lo tanto, para cambiar tu mundo, debes transformar lo que proyectas. Siempre fuiste y siempre serás. Este es el significado de la existencia y la dicha. El Dios que existe está dentro de ti, ya que eres parte de todo lo que existe. Este es el mensaje esencial de Set, un visitante del más allá que se manifiesta a través de Jane Roberts. Durante los estados de trance de la autora, Set se posesiona de su cuerpo para desvelar sorprendentes secretos sobre la vida, la muerte y el universo intangible. ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Existe la reencarnación? ¿Qué significados tienen los sueños? El material Set es el relato documentado de cómo una mujer que no creía en el más allá se vio confrontada por una prueba aplastante. Set diagnosticó enfermedades, describió el contenido de sobres sellados sorprendiendo a parapsicólogos e impartió conferencias en vivo. En esta obra se habla de reencarnación, clarividencia y experiencias parasensoriales, pero sobre todo de la paz y la armonía que se pueden alcanzar gracias a la conciencia espiritual. Sueños, proyección astral y los mecanismos subconscientes del hombre. Ilustrada con sorprendentes fotografías tomadas durante una sesión real. Esta obra ofrece evidencias fascinantes y convincentes de la vida extrasensorial. Jane Roberts es considerada una de las más extraordinarias psíquicas del presente siglo. Jane, autora de libros de gran éxito por su originalidad y valentía, entre ellos Aventuras de la Conciencia, publicado también
por esta editorial. Jane pasó a otra dimensión el 5 de septiembre de 1984. Puedo asegurarte que la muerte es otro principio y que cuando estás muerto no estás en silencio. Pues esta voz que ahora oyes es silencio. ¿Está muerta la presencia que sientes dentro de esta habitación? A finales de 1963, Jane Roberts y su esposo se hallaban experimentando con una tabla Ouija, cuando una personalidad que se llamó a sí misma Seth empezó a formar mensajes. Pronto la señora Roberts empezó a entrar en trance con gran facilidad. Sus gestos, sus ojos, su voz, todo ello lo tomó prestado el mismo Seth. El material de Seth es el relato documentado de cómo una mujer que no creía en la vida después de la muerte se vio confrontada por una prueba aplastante. Seth ha diagnosticado enfermedades, descrito correctamente el contenido de sobres sellados, así como edificios que se encontraban a miles de kilómetros de distancia, e impartido conferencias en vivo. Ha materializado apariciones en una sala de estar perfectamente iluminado y continúa sorprendiendo tanto a estudiantes de lo oculto como a profesionales. Y desde el mismo principio, el texto de cada sesión, 2 veces por semana, ha sido grabado en su totalidad. Esto es lo mejor de toda una serie continua de notables conferencias sobre salud, sueños, proyección astral, Dios, la reencarnación y los mecanismos del subconsciente humano. Como Raymond Van Hover dice en su introducción, Seth, en mi opinión, posee un gran talento para presentar y exponer temas complejos y a menudo muy difíciles, de una manera simple y clara. Desde el punto de vista filosófico, el material de Seth es algo de lo mejor que he leído en su clase. Retomando a menudo un tema exactamente donde lo dejó 6 meses antes, Seth explica brillantemente muchos de los problemas y paradojas de lo oculto y ofrece numerosas introducciones para desarrollar PES, percepción extrasensorial, que cualquier lector puede ensayar por sí mismo. Ilustrado con sorprendentes fotografías tomadas durante una sesión real, el material de Seth proporciona evidencia fascinante y convincente de uno de los más extraordinarios maestros psíquicos del presente siglo. Este libro está dedicado a Seth y a Rob, mi esposo. Capítulo 1. Conocemos a Seth. Las circunstancias que condujeron a las sesiones de Seth todavía me sorprenden. Por ejemplo, yo no estaba divagando y buscando un sentido de propósito definido. Mi primera novela acababa de publicarse a la rústica y todas mis energías se hallaban canalizadas en la idea de llegar a ser una nueva, una buena novelista y poeta. Consideraba el ensayo como el campo clásico de los periodistas y escritores no creativos. Pensaba que mi vida y mi obra estaban ya planeadas y mi curso perfectamente marcado. No obstante, aquí estoy, escribiendo mi tercer libro de ensayos. Pese a todo, el año de 1963 fue un año malo para nosotros. Rob padeció un fuerte malestar en la espalda y difícilmente se sentía lo bastante bien para pintar.
cuando llegaba a casa del trabajo. Por mi parte, yo tenía dificultades para definir una idea para otro libro. Nuestro viejo perro mascota, Misha, había muerto. Quizás estas circunstancias me hicieron darme más cuenta que de costumbre de la gran vulnerabilidad humana, aunque ciertamente muchas personas han sufrido años difíciles, sin que ello resulte en el surgimiento de fenómenos psíquicos. Quizás sin saberlo, yo había llegado a una crisis mental y mis aptitudes psíquicas despertaron como resultado de una necesidad interna. Lo que ocurrió después fue algo como un viaje sin drogas. Si alguien me hubiera obligado a ingerir, sin que me diera cuenta, una pastilla de LSD, la experiencia no hubiera sido más enloquecedora. Entre un minuto normal y el siguiente, una fantástica avalancha de nuevas y radicales ideas estalló en mi cabeza con tremenda fuerza, como si mi cráneo fuera una especie de estación receptora, sintonizado con un volumen insoportable. No solo las ideas me brotaron a través de este canal, sino que también sensaciones intensificadas y punzantes. Yo me sentía perfectamente sintonizada, encendida o de cualquier otro modo que se quiera llamar, conectada con alguna increíble fuente de energía. Ni siquiera tuve tiempo para llamar a Rob. Fue como si el mundo físico fuera realmente un trozo de papel muy delgado que ocultara infinitas dimensiones de realidad. Y yo, de súbito, me estuviera arrojando a través del papel con un fuerte ruido de estrujamiento. Mi cuerpo se hallaba sentado ante la mesa, mientras mis manos furiosamente garrapateaban las palabras e ideas que como destellos me embargaban la cabeza. Sí, yo parecía ser alguien diferente y al mismo tiempo viajaba a través de las cosas. Empecé a deslizarme hacia abajo a través de una hoja para describir todo un universo completamente abierto ante mí. Y luego, de nuevo, me veía arrojada hacia nuevas perspectivas. Sentía como si me estuvieran implantando conocimiento en la misma célula de mi cuerpo, de modo que no pudiera yo olvidarlo. Un saber que me penetraba los intestinos, una espiritualidad biológica. Era algo así como un sentimiento y un conocimiento, más que una sabiduría intelectual. Al mismo tiempo recordé haber tenido un sueño la noche anterior, que ya había olvidado, en el que había tenido lugar esta misma suerte de experiencia, y sabía que las dos estaban conectadas. Cuando recobré la conciencia, me encontré borroneando lo que obviamente se pretendía que fuera el título de un antiguo grupo de notas. El universo físico en la construcción de ideas. Posteriormente, el material de Seth desarrollaría esas ideas. En ese momento no lo sabía. En una de las primeras sesiones, Seth dijo que este había sido su primer intento de ponerse en contacto conmigo. Solo sé que si hubiera empezado a hablar por Seth aquella noche, me hubiera sentido totalmente aterrorizada. Cómo ocurrieron las cosas, yo no sabía qué es lo que había pasado y no obstante, hasta en ese momento pensé que mi vida todavía había cambiado de súbito. La palabra revelación surgió en mi mente en ese momento y yo traté de desecharla, a pesar de que la palabra era perfectamente cabal y precisa. Simplemente yo sentía temor por el término y sus implicaciones místicas. Estaba familiarizada con la inspiración en mi propio trabajo, mas esto era algo muy diferente a la inspiración ordinaria, como lo es un pájaro de un gusano. Las ideas que recibí eran exactamente así
de asombrosas. Voltearon por completo mis ideas de realidad. Esa mañana y cada mañana, hasta ese instante, yo siempre había estado segura de una cosa. Se podía confiar en la realidad física. Quizá no fuera de nuestro agrado en ocasiones, pero se podía tener confianza en ella. Se podía modificar las ideas hacia ella. Sí, así se deseaba. Pero esto de ninguna manera cambiaría lo que era la realidad. Ahora nunca podría sentir de ese modo otra vez. Durante esa experiencia yo supe que nosotros formábamos parte de la materia física y no lo contrario, que nuestros sentidos nos mostraban únicamente una realidad tridimensional, sacada de entre un número infinito que no podíamos percibir ordinariamente, que podíamos confiar en nuestros sentidos hasta y únicamente en tanto no hiciéramos preguntas que estuvieran más allá del alcance limitado del conocimiento. Pero algo más, simplemente no sabía, por ejemplo, que todo posee su propia conciencia. Ahora, de pronto, sentí la fantástica vitalidad del presente, hasta en cosas que con anterioridad yo había considerado inanimadas. Un clavo se halla pegado en el antepecho de la ventana y yo experimenté brevemente la conciencia de los átomos y las moléculas que lo componían. A pesar de todas mis ideas anteriores y mi sentido común, supe que el tiempo no era una serie de momentos que tenía lugar uno antes del otro, y cada uno era algo así como una pinza para tender ropa en un tendedero, sino que toda experiencia existía en alguna especie de ahora eterno. Todo esto fue garrapeteando con mucha rapidez y toda conservó ese manuscrito. Incluso ahora me llena con ese sentido de descubrimiento y revelación. He aquí algunas notas sacadas de ese manuscrito. Nosotros somos porciones individualizadas de energía, materializadas dentro de la existencia física, para aprender a formar ideas de energías y hacerlas físicas. Esta es la construcción de ideas. Proyectamos ideas en un objeto, de manera que podamos manejarlo. Pero el objeto es el pensamiento materializado. Esta representación física de la idea nos permite aprender la diferencia entre el yo que piensa y el pensamiento. La construcción de ideas nos enseña el yo que es, al mostrarle a él sus propios productos de una manera física. En otras palabras, aprendemos contemplando nuestras propias creaciones. Aprendemos el poder y el efecto de las ideas transmutándolas en realidades físicas. Y aprendemos responsabilidad en el uso de la energía creativa. La entidad es el yo básico, inmortal y no físico. Se comunica sobre un nivel de energía con otras entidades y posee un casi inagotable suministro de energía a su mando. El individuo es la porción del yo total que manejamos para expresarlo físicamente. El ojo proyecta y enfoca la imagen interna, la idea, en el mundo físico. De la misma manera que una cámara cinematográfica transfiere una imagen sobre la pantalla. La boca crea palabras, los oídos crean sonido,
La dificultad en entender este principio se debe al hecho de que nosotros damos por supuesto que la imagen y el sonido ya existen para que los sonidos, los sentidos lo interpreten. La verdad es que los sentidos son los canales de creación por los cuales la idea se proyecta en una expresión material. La idea básica es que los sentidos se desarrollan no para permitir el conocimiento de un mundo material que ya existe, sino para crearlo. Esas ideas fueron solamente una piedra de toque para lo que vendría después. El manuscrito finalmente llegó a consistir de alrededor de 100 páginas, incluyendo nuevas definiciones de términos viejos. A ver, por ejemplo, el subconsciente es el umbral del nacimiento de la idea dentro de la mente consciente individual. Conecta a la entidad y al individuo. El cuerpo físico es la construcción material de la idea que la entidad tiene sobre sí misma, bajo las condiciones y propiedades de la materia. El instinto es la habilidad mínima para la construcción de ideas necesarias para la supervivencia física. El presente es el punto aparente del surgimiento de cualquier idea en forma de materia física. Creo que esta experiencia y el manuscrito fueron extensiones de los procesos subconscientes creativos que se encuentran tras cada acto creador. La creatividad normal encendida de pronto o alcanza hasta un grado increíble. En esa noche se generó suficiente energía para cambiar la dirección de mi vida y la de mi esposo. Por esta razón, creo que tales experiencias son de máxima importancia psicológicamente. Estoy segura de que este acontecimiento suscitó el surgimiento de mis propias facultades psíquicas insospechadas y actuó como gatillo para la producción del material de Seth. Aparentemente yo alcancé un punto en el que estas aptitudes estuvieron listas para mostrarse y así lo hicieron. Debido a mi adiestramiento previo como escritora, emergieron a través de palabras, más que, digamos, a través de visiones recibidas en una experiencia que me atemorizaba demasiado. También me gustaría mencionar que yo creo que la facultad psíquica por sí misma es un afloramiento o extensión de aptitudes creativas, inherentes en cada uno de nosotros y por ende normales en vez de supranormales. Sin embargo, como el lector verá después, sí creo que estas habilidades son atributos de otra porción de nuestras personalidades con las que no estamos relativamente familiarizados. Creo entonces que las aptitudes creativas normales, elevadas, son sintonizados con otras dimensiones de la realidad. Subsecuentemente a este episodio, hasta mis experiencias subjetivas ordinarias empezaron a cambiar. Poco tiempo después empecé a recordar mis sueños, de pronto y sin ninguna razón aparente. Fue como un descubrir una segunda vida. No solo eso, sino que en los 2 meses siguientes tuve 2 sueños proféticos muy vívidos. Los primeros, según mi leal saber y entender, que yo llegué a entender. Para decirlo suavemente, se despertó nuestra curiosidad. En cierto escape vimos un libro sobre pez y las palabras sueños clarividentes destacaban fuertemente en la portada, por lo que lo compramos. Más o menos por esa época yo estaba buscando la idea para un nuevo libro y Rob me hizo la sugerencia que esto me llevaría más y más lejos de la forma de vida que siempre habíamos conocido.
La obra que acabamos de adquirir, empastada a la rústica, se encontraba en la mesa para el café entre nosotros, mientras nos hallábamos sentados conversando. Tengo los perfiles para 3 novelas y ninguno de ellos realmente me complace, exclamé en esa ocasión. Rob tomó el libro y dijo en tono de broma: ¿por qué no escribes un libro de hágalo usted mismo sobre pez? Oye, ¿tú estás loco? Yo sé nada respecto a eso que se llama pez y esa es la razón por la que no puedo hacerlo. Además, eso no es ficción y nunca he hecho otra cosa sino ficción y poesía en toda mi vida. Sí, lo sé, aclaró Robert, pero estás interesada en sueños y sobre todo después de esos 2 en particular que tuviste. ¿Y cómo llamas a esa experiencia que tuviste el mes pasado? Además, los libros que hemos visto se han referido únicamente a medium bien conocidas. Pero, ¿qué hay respecto a la gente ordinaria? ¿Qué tal si todo el mundo tuviera esas facultades? Me le quedé mirando. Se había puesto verdaderamente serio, ¿eh? ¿No podrías preparar una serie de experimentos y ponerlos a pruebas? Úsate a ti misma como si fueras un conejillo de indias. Dicho de ese modo, la idea de Rob tenía sentido, ¿eh? Yo podía investigar un tópico que ahora me intrigaba y al mismo tiempo hacer un libro. Al día siguiente di principio a la tarea. Antes de una semana había preparado un grupo de experimentos con el designio de descubrir si la persona ordinaria podría o no desarrollar facultades extrasensoriales. Hice un esbozo del libro y lo remití a mi editor, aun cuando en verdad no abrigaba grandes esperanzas. En cierto modo, para gran sorpresa mía, este me respondió con rapidez, mostrándome sumamente entusiasta con la idea. Lo que quería recibir 3, 4 capítulos que le sirvieran de ejemplo. Rob y yo nos sentimos encantados, pero también consternados, cuando nos supimos examinar los títulos de capítulos que ya había anotado para el libro. Una sesión espiritista de hágalo usted mismo, la telepatía, hecho o ficción, cómo operar la ouija. Bueno, trabaja en ello, dijo Bob riendo. Tú y tus sugerencias, repuse molesta. Pero ese momento ya estaba yo teniendo segundos pensamientos. Nunca habíamos estado ante una medium y en toda nuestra vida nunca habíamos tenido una experiencia telepática. Y la verdad es que nunca habíamos visto una tabla ouija. Por otro lado pensé, ¿qué tengo que perder? No fue sino mucho más tarde que recordé que otra sugerencia de Rob me había lanzado al campo de la ficción en primer lugar. Así pues, empezamos. Primero nos decidimos por la tabla ouija, porque esta me pareció al menos complicado de nuestros diversos experimentos. Nuestra casera encontró una tabla en el desván y nos la prestó. La verdad es que ambos nos sentimos un poco turbados las primeras veces que ensayamos con nuestra ouija. La actitud era de, bueno, terminemos con esto para poder realmente llegar a las cosas que nos interesan, como la telepatía y la clarividencia. No es sorprendente que nuestros primeros intentos resultaran fracasos. La tercera vez que lo intentamos, el pequeño indicador finalmente empezó a moverse bajo nuestros dedos y trazó mensajes que supuestamente provenían de un Frank Wilders. No es su verdadero nombre, que había vivido en Elmira y muerto durante la década de 1940. He aquí algunos ejemplos. Rob formulaba las preguntas y la ouija trazaba las respuestas. ¿Puedes darnos el año de tu muerte? 1942.
¿Conocías a alguno de nosotros? No. ¿Fuiste casado? Sí. ¿Tu esposa vive o ya murió? Murió. ¿Cuál era su primer nombre? Úrsula. ¿Cuál era su apellido? Alteri. ¿Cuál era su nacionalidad? Inglesa. ¿Cuál era la nacionalidad de ella? Italiana. ¿En qué año naciste? 1885. Bueno, voy a hacer una segunda parte para que no se haga tan largo el programa. Nos vemos en la segunda parte. Te espero. Vamos.